Entonces, la conferencia intitulada es Jesús en mi vida. Repite conmigo, Jesús en mi vida. La pregunta es, ¿Jesús está a ti en tu vida? ¿Sí? Tenemos a Jesús aquí, ¿verdad? Tal vez si eres congregante de Rosarito dices, Jesús está en mi vida, por eso es mi pastor, Él es mi líder. Pero realmente, Cristo Jesús está en tu vida. Y si la respuesta es sí, entonces tiene que ser notorio. Si la respuesta es no, espera. Porque Cristo quiere tener un encuentro contigo hoy en este día. Porque Él murió por ti y por mí hace más de 2000 años en esa cruz del Calvario. Y derramó una sangre preciosa para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Y fue su sangre preciosa. Jesús en mi vida. Y lo que voy a estar haciendo esta mañana, por favor abran sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a desarrollar este capítulo, lo vamos a leer un poquito, me voy a detener, vamos a explorar la palabra, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros y esperemos que tengamos un buen tiempo en la palabra de Dios. Entonces, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Tenemos la introducción de Pablo escribiendo esta carta a un grupo de personas. No es una carta dirigida a una iglesia en particular, sino los hermanos en Cristo en este tiempo están pasando por un tiempo muy difícil. Pedro les escribe a ellos en una región de Ponto, de Galacia, de Capadocia, Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Pedro se pone a escribirles y les va a dar un recuerdo, les va a recordar lo que son. Les va a recordar de esa esperanza que tenemos en Cristo. Les va a recordar de que el seguir a Cristo no es fácil. ¿O sí? ¿Alguien aquí ha sido fácil para ustedes? ¿No? ¿Ha sido difícil? Amén. Estamos en el mismo barco. Y si a ti te han dicho que seguir a Cristo es fácil, te voy a decir todo lo contrario. No es tan fácil. Es posible, pero no es tan fácil. Porque a veces tu misma familia te dice, ya no quiero nada contigo. Entonces, para estas personas, para nuestros hermanos y hermanas que estaban en esta región, ellos estaban siendo probados por su fe, por seguir a Cristo Jesús. Y Pedro les dice a aquellos elegidos, aquellos expatriados que están dispersos. Nosotros ahorita estamos reunidos, ¿no? Pero terminando la conferencia y después de la buena cena, ¿qué van a hacer? Se van a esparcir por todos lados. Unos vienen de aquí de Mexicali, otros de Tijuana, otros del Valle de Guadalupe, el valle más hermoso aquí de la región, otros de Ensenada, de San Vicente, y nos vamos a esparcer. Entonces ellos estaban rociados, estaban esparcidos por esta región, pero les recuerda a Pedro, ustedes los eligió Dios. Cuando escucho yo esto, yo no sé tú, ¿a poco no te sientes especial? Ajá, dice el hermano. Yo también, yo me siento él. ¿Por qué? Porque déjame ampliar de tu mente. El Dios, el creador, cuando miras hacia allá puedes mirar, creo que las montañas de la Rumorosa, ¿no? Son bellas. Vas al Valle de Guadalupe, bellos valles. Y tenemos una región muy bella, un mundo muy bello. El creador de todo este mundo, ¿qué crees? Nos eligió. Nos dijo, tú, yo. Pregunta, si somos honestos, si tú fueses Dios, ¿tú escogieras a la mitad de los que están aquí? Creo que no. La pregunta es esta: si tú fueses Dios, ¿te escogerías a ti mismo?
Yo digo, chale, ¿para qué quiero este pelón cholo, pandillero, bueno, para nada? Yo dije, no, ¿sabes qué? Mejor voy a buscar a alguien más. Pero Dios no fue así. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Esa potencia en el poder de Dios que puede ver cuando su Espíritu Santo es depositado en nosotros. Dice, yo puedo hacer algo con esta vida, como dicen en Tijuana, este lenguaje lo aprendí de Tijuana, Yo pasé 30 años en Estados Unidos y tengo 2 en México y aprendí unas cuantas palabras. Esta persona, tronada. ¿Se entiende esta palabra? ¿Sí? Tal vez porque eras tronado antes, yo no sé. Pero ahí te lo dejo. Entonces, Dios les dice a través de Pedro, ustedes fueron elegidos. ¿Para qué? Dice versículo 2, para obedecer. Nosotros fuimos llamados, fuimos elegidos, fuimos escogidos para obedecer. ¿Para obedecer qué? La palabra de Dios. Para obedecer lo que Él tiene para con nosotros. Para obedecer lo que Dios te habla a ti y me habla a mí a través de la palabra por medio del Espíritu Santo. Y nos dice, ay. Y cuando sentimos ese ay, es que tenemos que trabajar en algo. Entonces nosotros no podemos obligarte a que obedezcas. Cuando tienes un encuentro real con Jesucristo, Él, a través del Espíritu Santo, te dice, ya no voy a robar, ¿o sí? Hoy en día, les voy a confesar un poquito mis pecados, ¿no? Si yo quiero ir a agarrar rines nuevos para mi vehículo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar con el vecino y decir, a esos me gustan. Ahora tengo que trabajar. Ahora tengo que ahorrar. ¿Para qué? Para comprarme mis cositas. Si miro un estéreo, ya no es tan fácil de ir y agarrar lo que no me pertenece para ponerlo en mi vehículo. Entonces, nosotros somos llamados a obedecer. Yo no te puedo forzar, pero por la relación que tú tienes en Cristo Jesús, vas a ser obediente. Y es lo que le dice a este grupo de personas. E igualmente este libro es muy aplicable para nosotros hoy en día, que somos llamados a obedecer la palabra de Dios. ¿Que somos tercos? Claro que sí. No hay mujeres aquí, entonces, ¿somos tercos, sí o no? ¿Sí? Vamos a hablarle a esos tercos, así como Pedro, ¿no? Dice versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Les dice primeramente a estos expatriados, a estos peregrinos, y para entrar un poquito en contexto lo que es esto, es aquellas personas que no son su hogar, que han renacido. Tú y yo somos unos peregrinos que hemos nacido de nuevo, ¿sí o no? Si has recibido a Jesús, has nacido de nuevo, y aquel peregrino es aquel que sabe dónde es su morada eterna. ¿Qué es nuestra morada eterna? Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos de Mexicali, del cielo, exactamente, al haber renacido. Y se da una bendición y gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Mis hermanos, otra vez, esta esperanza no está muerta. La esperanza, la confianza que tú depositaste en Cristo Jesús está viva. Por eso les dice, es muy importante y les recuerda, ustedes fueron renacidos para una herencia, para una esperanza viva. Lo que quiere decir que somos diferentes de los del mundo. Cuando tú pasas por tiempos difíciles, del cual vamos a hablar un poquito esta mañana, ¿cómo las pasas? ¿Las pasas con Jesús o sin Jesús? El mundo no puede dialogar con Jesús porque no tiene una relación, no tiene el Espíritu Santo dentro de ellos. Tú y yo, si has nacido de nuevo, sí lo tenemos. Y les dice, Él nos hizo renacer a esta esperanza viva. Y tenemos en Juan, no vayan ahí, pero en el Evangelio de Juan tenemos un diálogo con Jesús y un fariseo
un hombre estudiado que tiene licenciaturas tal vez o maestrías en la ley, al escuchar esto que Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Y le hace esta pregunta: ¿cómo es de que siendo viejo puede una vez más entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Este hombre estudiado no agarró la onda, no lo pudo comprender, porque este libro es espiritual, no como los otros libros que ha leído, que ha escrito tal vez de la ley. Esto es espiritual, dice, tenemos que nacer en el Espíritu. Y eso sucede cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas ese momento específico donde tú rendiste tu vida a Jesucristo? ¿Cómo te sentiste? Tal vez lloraste, tal vez sentiste un peso que se te aligeró la carga, se te fue ese peso. Yo no sé cómo te sentiste, pero yo sé que fue algo chido, ¿no? ¿Te acuerdas cuando llegaste al Señor? Yo me acuerdo. Y si tú estás aquí esta mañana y nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, porque tal vez dices, es que no estoy listo. Había una vez un joven drogado en heroína, drogado con cristal, drogado con marihuana, borracho, separado de su esposa por 1 año y sus hijos. Estaba en la peor situación de su vida, en el punto más bajo. Y en ese momento dice la historia que él clamó a Jesús. Y clamó porque había como 6 patrullas rodeándolo, lo andaban buscando. Y en ese momento él clamó. Y en Estados Unidos es muy fácilmente que le llamen al perro, que venga el helicóptero y busquen y encuentren a esa persona, pero así. Pero este chavito clamó a Dios. ¿Y qué creen? Dios lo escuchó y lo trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy lo tienen esta mañana predicando la palabra. Gracias a Dios. Gracias que yo acepté y fui nacido de nuevo para una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Cristo fue sepultado de acuerdo a las Escrituras por 3 días, donde obtuvo la victoria. La muerte no lo pudo contener y resucitó al 3er día, y hoy se encuentra a la diestra del Padre. Pero antes de eso fue crucificado como un malhechor en la cruz y derramó esa sangre preciosa por ti y por mí. Qué precioso es eso, ¿no? Gracias a Dios que nos miró y dice, ¿sabes qué? Están bien tronados, vamos a mandar a Jesús a pagar por todo, y va a pagar con su sangre preciosa. Es algo que me impacta, que lo traté de entender por mucho tiempo, el cual el Señor me dice, ¿sabes qué? No lo trates de comprender, porque nunca lo vas a comprender, sino acéptalo, así tal como es. Entonces, si tú dices esta mañana, yo no estoy listo, ¿tú piensas que ese chavito estaba listo? Yo creo que no. Pero esa fue esa cita divina para mí. Tal vez hoy esta es tu cita divina para con Dios. Porque tal vez tienes miedo de lo más allá. Tal vez ya estás cansado de tu vida. O tal vez llegaste esta mañana porque quieres ser llenado otra vez, porque has practicado ciertas cosas y has sido desobediente. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Entonces Él dice, por Jesús que resucitó, nos dio esta esperanza viva, pero también, ¿sabes qué nos dio? Versículo 4 dice, una herencia descrita como tal, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, es lo que quiere decir. Reservada en los cielos, ¿para quién?
para vosotros, no los otros, sino vosotros, tú y yo. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Escúchame, hermano, si tú has recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tienes una herencia. Ok, una vez más. Si tú eres hijo de Dios, salvo, tienes o tenemos una herencia. Esas son buenas nuevas, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes, bueno, no levanten la mano porque tal vez los van a secuestrar al fin del servicio? No es cierto. ¿Cuántos de ustedes tienen una herencia? No levanten la mano, pero contéstense ustedes solos. ¿Cuántos de ustedes, tal vez nuestros padres, nuestros abuelos fueron buenos administradores y tuvieron éxito en la vida y dejaron una herencia? En el cual dicen que la herencia es aquella que los padres la dejan y los hijos se matan por ella. Yo no sé, pero es lo que se ha dicho. Entonces, esa herencia tal vez es casas, esa herencia tal vez son cosas materiales, carros, esa herencia tal vez está en el banco, tal vez es finanzas, yo no lo sé, tal vez una cantidad más o menos, tal vez es una cantidad enorme, yo no lo sé. Pero la herencia que tenemos como hijos de Dios no está reservada aquí en la tierra. Qué bueno, porque si no ya anduviéramos tratando de matarnos unos a otros para recibir esa herencia, ¿no? Está reservada en los cielos. Entonces, tú y yo tenemos esa herencia que no es nada y no tiene nada que ver aquí en el mundo. Es incorruptible. Todo lo que estamos en este mundo es corrupto, incontaminada, es pura y no se marchita, inmarcesible, no se marchita. Y estas herencias que tenemos aquí en la tierra, tal vez se marchitan, no tal vez, se van a marchitar. Y con todo respeto y honor a Capilla Calvario Mexicali, este edificio en el cual estamos, hermoso, las instalaciones, se va a deshacer. Hoy en día lo podemos disfrutar, pero cuando venga el Señor y todo pase, ¿verdad, Pastor Juan? Que se lo lleven, ¿no? Que hagan lo que quieren. ¿Por qué? Porque es mejor aquella herencia. Entonces siéntete especial. Esa es la recompensa que tenemos, una herencia. Yo tenía un trabajo en el cual me dio el privilegio de entrar a muchas mansiones, a muchos actores como Eddie Murphy, Will Smith, beisbolistas, Mark McGwire, o jugadores de hockey, Quincy Jones, productores, aún la casa de Benny, no sé si lo podemos mencionar, pero Benny Hinn, teníamos su casa, ¿no? Porque tratábamos el agua de ellos. Entonces, y eran mansiones honestamente enormes, y la mayoría de las veces que yo entraba estaban vacías. Iba yo a cambiar los filtros, hacía mi servicio y después salía y miraba y decía, híjole, qué chulada. Tenían su cochera llenas de Ferraris, Lamborghinis, Bugattis, y digo, qué chido. Pero no se compara con lo que yo tengo en el cielo. Que se dé su lujo hoy en este mundo, que se den sus lujos. Bueno, yo pobre puedo decir eso, ¿no? Que se den sus lujos. Pero mi herencia está reservada en el cielo. Y esa va a permanecer para siempre. Tú y yo, mi hermano, tenemos una herencia que Dios preparó para nosotros. Versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora aún por un poco de tiempo, si es necesario que tengas que ser afligidos en diversas pruebas. 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa palabra inefable es algo que no se puede
explicar. Pero escuchen lo que dice Pedro a este cuerpo que está pasando por tiempos difíciles. Y los cristianos en ese tiempo estaban siendo perseguidos. En esta región, aquí en México, en Latinoamérica, o tal vez al sur de México, se escucha un poquito de persecución en Chiapas, en Oaxaca, allá en las sierras, tal vez se escucha, ¿no? Pero en esta región, ¿te han perseguido por tu fe, por decir, ¿sabes qué? ¿Soy cristiano? Tal vez, tu familia, tal vez, yo no lo sé, pero no se escucha como ellos lo estaban pasando. En estos emperadores que eran malignos, que aún quemaban. Se dice que este emperador, había uno Nerón, que quemaba a los cristianos para iluminar sus atrios y se paseaba en su caballito. A tu hermano, a tu hermana, en Cristo. Que los echaban ahí y se los comían los perros y hacían atrocidades con el cuerpo de Cristo. Entonces están pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de persecución. Cuando fui a la India se mira más allá en la India, especialmente la fe cristiana en la India es muy perseguida. No les gusta que nosotros compartemos o evangelicemos en las calles, porque una de dos, o te señalan, te arrestan, te dan una golpiza y luego te entregan al gobierno y te checan a ver si tienes una visa no turística, una visa religiosa para poder practicar lo que estás haciendo, y si no, bueno, pues unos 7 años en la cárcel te puedes echar. Yo dije, bueno, si me dan 7 años, los voy a tomar 7 años de estudio. Voy a tener tiempo de leer la Biblia tal vez van a salir todos evangelizados, van a decir, ¿sabes qué? Sáquenlo, depórtenlo para México otra vez. Pero creo que en esta región no se ve esa persecución. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal, mi hermano? Y te quiero hacer esta pregunta a ti, cristiano. ¿Qué tal que si soltaran a un Saulo hoy en día, ¿profesarías ser cristiano? No lo contestes, llévatela y medita en ello. Si las cosas, y creo que las cosas se van a poner peor, créeme, que nuestra fe en el futuro va a ser probada más y más y más. Si se llegara el tiempo de decir, ¿sabes qué? No puedes andar con tu Biblia y hacer una conferencia como esta, ¿dirías tú todavía que eres cristiano? Si la paga era la cárcel, si la paga era ser quemado, pasar por persecución, tú puedes decir sí, pero cuando llegue el tiempo, quién sabe, ¿verdad? Y Pedro les da este ánimo a esta gente. Dice, en lo cual vosotros, versículo 6, una vez más, alegráis aún ahora por un poco de tiempo, porque es necesario, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Les dice un poco de tiempo, y ese un poco de tiempo lo identifica siendo peregrino en este mundo. ¿Sabes que tú y yo somos peregrinos en este mundo? Si no lo sabes, te lo recuerdo. Somos peregrinos. Nuestras raíces no están aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y en este mundo nomás estamos pasando. Y en esta vida nomás estamos pasando. Pero en cuanto tú pasas, como hijo de Dios, somos llamados a ser obedientes. Y somos llamados también, en Juan 16:33, Jesús dice algo muy importante a sus discípulos. Les dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. No dice, en este mundo, tal vez vas a pasar por algo, sino se los promete. Dice, nosotros, hijos de Dios, vamos a pasar. Si se los dijo a sus discípulos, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, pues nosotros somos sus discípulos, ¿sí o no? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice el Señor.
Pedro aquí dice, si un poquito de tiempo, dices tú, cuando estás pasando por una prueba difícil, que sientes que mejor estás, o tal, te sientes tal vez que estás al filo del mundo y que mejor trágame Dios, ¿no? Si no has dicho eso a veces, Señor, ya estuvo, esto cala, los problemas de la vida, es un poquito de tiempo. Pablo dice en Romanos, esto no se compara con la gloria venidera. Pablo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Porque yo ya leí 2 de Corintios, donde dice sus sufrimientos, y Pablo se anima a decir, ¿sabes qué? Estos sufrimientos, estas persecuciones que estoy, estas pedradas que me dieron en Listra y me aventaron y me dejaron por muerto, dice, eso no se compara, escucha, con la gloria venidera. Y a veces nosotros nos machicamos un dedito y ¡ay! A veces el Señor nos mueve un poquito y ¡ay! Que ya te dejaron del trabajo porque eres el trabajador más excelente. Dices, ¿sabes qué? Ya se terminó tu chamba aquí, ya no puedes seguir, ahí está tu cheque y vámonos. Y tú dices, ¿qué voy a hacer? Te preocupas, ¿no? Porque tienes familia, tienes hijos, tienes recibos y esos no paran, ¿verdad? Esos vienen. Cualquier prueba, sea ligera o sea tan grande, cualquier aflicción que sea que pasemos en este mundo, no se compara con la gloria venidera. Pedro le recuerda que su fe va a ser probada. Y si su fe, versículo 7 dice, es preciosa, mucho más preciosa que el oro. Y el oro se prueba con fuego. Entonces, cuando el fuego es probado, es por su bien. Y lo prueban con fuego. Le ponen una torcha, ¿para qué? Número 1, para saber si es oro. Porque también, no sé en español cómo se dice, pero fútbol, oro tonto tal vez, que es un mineral parecido al oro, pero no es oro porque no tiene valor. Entonces lo quemas y los diferentes minerales parecidos al oro, que no son oro, se estallan. El oro resiste el fuego. Entonces lo agarran y lo prueban con fuego para ver si es oro, para ver si, ¿sabes qué? Este sí es oro. Número 2, el oro le infunde en fuego para sacarle esas impurezas. Número 3, se funde el oro o le prenden el fuego para poder moldear al oro. Y por eso es necesario subirle para quitar esas impurezas, para poder moldearnos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús y para ver verdaderamente si es oro. Hermano, cuando nosotros nos encontramos en diversas pruebas, Santiago nos dice que lo tomemos por sumo gozo, ¿sí o no? Las pruebas que han de venir. Y eso no es que estés cantando y gozándote y riéndote. Simplemente es como cristianos obedientes a la palabra, leyendo la palabra, sabemos que van a venir esas aflicciones y estamos preparados para eso. Y cuando estés pasando por una prueba, por una aflicción en este mundo, siéntete honrado, privilegiado de que fuiste elegido para ser probado. Pero asegúrate que seas aprobado. Cuando el Señor te esté probando y le sube el fuego y digas, ayúdame, ahí el Señor quiere obrar. Tienes 2 opciones. Número 1, rendirte, renunciar a tu fe y decir, sabes que ya estuvo, se puso duro, me voy al mundial. Número 2, la aprietas y dices, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en ti, sabía yo que tú dijiste que ibas a mandar esas aflicciones, prepárame. ¿Qué es lo que tú tienes para mí en esta situación, en esta época de mi vida? Y Él es fiel para darnos esa fuerza, ese entendimiento y pasar por esa prueba.
por cualquier cosa que tú estés pasando. Tal vez hoy en día, esta mañana, tú estés pasando por algo que no sabes la resolución. Es Cristo. Es someterte a Él. Y cuando eres elegido y estás pasando por estas pruebas y tu fe está siendo probada, dale gloria a Dios. Porque fuiste elegido. Así como vas y eliges una naranja, a aquellos que les gustan hacer la dieta, así como yo, y agarran esas naranjas y exprimen. ¿Y qué es lo que suelta? Su jugo. Y se toman un juguito de naranja 100%, ¿no? Como allá en el Valle de Guadalupe tenemos unas naranjas riquísimas. Y las exprimen y sale concentración de vitamina C. Si tú eres como yo, que puedes comer las cosas sanas y también los tacos, que te gustan los licuados de betabel, de zanahoria con apio, y te los tomas y los pones en la procesadora, ¿qué es lo que hace? Los pasa por un proceso que los corta, los filtra, los exprime, ¿y qué es lo que sale? Su concentración, con vitamina B y bien suave, te nutres. Tú y yo somos iguales que esa naranja, que esas vegetales. Cuando son exprimidos, nos tenemos que asegurar que salga lo mejor de nosotros. Vitamina C, vitamina cristiana. No es fácil. Ellos no están pasando por un tiempo fácil, pero Pedro les recuerda, ¿sabes qué? Tu fe va a ser probada. Y te lo voy a prometer porque es lo que dice la palabra. Para cada uno de nosotros, que somos únicos en el plan de Dios, las pruebas y las aflicciones van a ser diferentes. Cuando tu fe es probada, es muy diferente de lo que yo voy a pasar. 30 años pasé en Estados Unidos, me dijeron, ¿sabes qué? Ahora te vamos a agarrar y te vamos a deportar. Y me echaron a un país extranjero, a un país que yo no sabía ni la moneda, no sabía cómo usar el teléfono, no sabía mi español mucho, pues se dieron cuenta que no era de aquí de Tijuana. Entonces tenía 4 años sirviendo al Señor, dedicándome a las cosas del Señor. 4 años sirviendo cada miércoles, cada domingo. Empezamos una iglesia en mi casa y de repente dice el Señor, para México te vas. Comprendo que era indocumentado, no cometí ningún delito, pero era mexicano. Yo cuando miraba al espejo miraba a una persona blanca con ojos azules y dije, what you talking about, man? I don't want to go back to Mexico. No way, Dad, ¿no? Salió todos los tigres del norte, ¿no? Entonces, me agarran, me deportan y me toman esa mañana a las 9 de la mañana, a las 12 de la noche, ya estaba en Tijuana. Un choque cultural, un choque con mi familia. Me desprenden de mi familia y me dicen, te vas. Yo no sabía qué hacer. Pudiera haber yo terminado en ese bordo. Gracias a Dios que no sucedió. Gracias a Dios por su gracia, por su misericordia y porque nosotros sabíamos que iban a venir tiempos difíciles. Nosotros decidimos darle gloria y honra a Dios. Mínimo estoy vivo. Tengo mis manos, tengo mis pies. Mi familia de Capilla Calvar, Tijuana, me recibió, me amó y me dijo, de aquí eres, mijo. Y dije yo, sounds good to me. Yo, con eso está bien. Yo le doy muchas gracias a Pastor Chris y la familia en Tijuana, que me amaron, que me entendieron, que empecé a crecer, empecé a madurar. Y gracias a Dios que no he vuelto para atrás. Pero fuimos exprimidos. Pero ¿qué tal cuando tu hijo, tu hija o tu esposa se enferma? ¿Qué vas a hacer? Son tiempos difíciles, son aflicciones en esta vida, ¿sí o no? Tal vez tú estás enfermo y no sabes, no encuentras la salida.
confía en Dios. Entrégaselo a Dios. Cualquier cosa que tú tengas esta mañana, tiempos difíciles, circunstancias difíciles, familiares, yo no sé, entrégaselo al Señor. Una historia más, en brevedad. Hace 4 años pasé un tiempo difícil, muy difícil. 3 noticias me dieron. Número 1, tu padre falleció. Estaba muy contento yo jugando básquetbol. Mi teléfono tenía como no sé cuántas llamadas, cuántos mensajes. Y yo dije, ¿qué está pasando? Me habla mi esposa y me dice, ¿sabes qué, César? Falleció tu papá. Lo único que le dije fue, gracias, y le colgué. Me llamó otra vez. Ok, dice, pero no vas a llorar, ¿no? ¿Estás bien? Dije, sí, estoy bien. Era un miércoles, tenía que preparar para el servicio del miércoles. Estoy bien. Me llamó, me dijo, ¿cómo estás? Dije, estoy bien. En esto, que Dios se lleve toda la gloria y toda la honra. Duramos un mes en el lapso para enterrarlo. Yo no pude ir a su velorio, a su funeral. Pero en este lapso nos dan otra noticia, que mi hija de 15 años tenía leucemia. Y dije, ok, Señor, mejor ya llévame. Y en ese tiempo sucedió algo muy hermoso en la familia. Nos reunimos en el cuarto, doblamos rodilla y clamamos a Dios. Y lo más hermoso o lo mejor que yo pude hacer fue darle a mi hija a Dios. Me dolió, como padre me dolió, pero dije, Señor, tú me la diste y si tú me la quieres quitar, no tengo problema. Y yo le dije a mi hija enfrente de mi familia, dije, mi hija, te amo, pero Dios te ama más. Si Él quiere que te quedes, gloria a Dios. Pero si Él quiere llevarte, te va a llevar. Y yo tengo que estar bien con ello. Entonces, esta noche, enfrente de tus hermanos y tu mamá, te vamos a entregar al Señor. Gracias a Dios que recibimos una noticia que era una infección, es un riñón. Gloria a Dios. Y después de eso, mi hijo más chiquito necesita una operación. Y dije yo, ok, Señor. Y todavía no enterramos a mi padre. ¿Qué está pasando? Fue tiempo difícil para mí, para mi familia, pero nos aseguramos que Dios se llevará toda la gloria y toda la honra, porque sabemos que en mi fe, que la fe de nosotros, tu fe, va a ser probada. ¿A qué manera? Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero una cosa te quiero recordar esta mañana, mi hermano, por favor, te lo ruego, te lo suplico, no dejes la lectura de la palabra de Dios, porque aquí vas a encontrar esas perlas preciosas que te van a ayudar para sobrepasar cualquier aflicción que tú y yo pasemos en esta vida. Y Pedro se los recuerda a ellos, que van a ser probados, y están siendo probados. Dice, aquel Cristo que tú ni aún has visto, pero creyendo, y os alegráis, y este gozo inefable, este gozo que no se puede explicar, que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Versículos 10 al 12, Pedro les recuerda de lo escrito, lo que ya pasó de antemano en los profetas. Dice, estos tiempos ya fueron profetizados. Lo que estamos viviendo, lo que pasó con Jesús hace años, que iba a ser crucificado, y todo lo que sucedió hasta este punto, ya estaba escrito. Y no quiere pasar por alto, dejarle saber a este pueblo de que las cosas que están pasando no son nuevas noticias. Es algo que ya lo sabíamos. Es algo que ya se había predicho. Versículo 13 dice entonces, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrio, ceñid los lomos. ¿Qué quiere decir esto? De ceñir los lomos, nos habla de estar preparados.
A todo tiempo. ¿Sí se acuerdan tal vez ustedes cuando la abuelita se mete a la cocina y se empiezan a enrollar la blusa y se pone su mandil y se agarra el pelo? Tú sabes que something's gonna go down. Tú sabes que algo suave va a suceder en la cocina, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se está preparando, ¿no? Así tú y yo tenemos que, ¿cómo decir? Enrollar las mangas, ¿no? Ok, te voy a dar un ejemplo más acá, más, porque somos puros hombres, ¿ok? ¿Te acuerdas cuando te querías dar un trompo con alguien? ¿Sí o no? ¿Dónde están aquellos peleoneros, no? Los de antes, ¿no? ¿Qué hacías? No, te quitabas la camisa y y hasta te daba tiempo, ¿no? Ey, espérame. Te enrollabas te abrochabas las agujetas. Bueno, es lo que me han contado, ¿no? Te abrochabas las agujetas y dices, ahora sí, el cinto. ¿Y qué decías? Ahora sí, no, y decía así, no. Vente, vámonos. Y se estaba preparando para una lucha, ¿no? Ahora nosotros nos tenemos que preparar para esa lucha espiritual. Ceñid los lomos, no como antes, pero en lo espiritual. Y sed sobrio, nos habla de tener una mente clara, de tomar esas decisiones claras, de tener esa templanza, no ser iracundos. Hey, la traducción de Rancho Poema 2022 dice: ponte trucha. ¿Dónde está? Hay hermanos de Rancho Poema que están graduados. Miren unos cuantos. Levanta tu mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo que decíamos ahí en el rancho, ¿no? Ponte trucha, velad. ¿Por qué? Pedro lo dice más al rato, porque el diablo anda buscando. Y tú y yo tenemos que estar preparados, mis hermanos. ¿Están de acuerdo hasta ahorita? ¿O ya terminó? ¿Le seguimos? Ok, versículo 14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Pedro les recuerda lo que les dijo al inicio, que Jesús los hizo renacer para que sean obedientes. Entonces les dice, como hijos obedientes, ¿qué les dice? No os conforméis a este mundo. Nos recuerda del famoso apóstol en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Especialmente en el 2 que dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo. No te moldees a tu entorno, lo que está sucediendo en el mundo. No trates de imitar lo que el mundo está haciendo, por favor. Como hijos obedientes, dice Pedro, no le cedas. Porque te dice una cosa, tú y yo, y esto es muy claro, tú y yo, mi hermano, tenemos que resaltar en la sociedad. Una vez más, tú y yo tenemos que resaltar en la sociedad. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que tú y yo tenemos que ser diferentes que este mundo. En esas aflicciones, el mundo que no tiene a Cristo va y se toma sus problemas, se emborracha y se le olvida, o se fuma un churro y se le olvida lo que está pasando, pero regresan a la realidad ya cuando se baje sustancia que tomaron, ¿sí o no? Entonces tú y yo vamos a Cristo y nos exhorta aquí, y esta es una exhortación para nosotros esta mañana: no os conforméis a este siglo. Si ponemos a un hermano en Cristo, salvo por la gracia de Dios, y a un hombre mundano, tenemos que distinguirlos. Si tú no te puedes distinguir en este mundo, hazte esta pregunta: ¿verdaderamente estoy practicando lo que dice la palabra de Dios? Tu lenguaje, mi hermano, en Cristo. Tu lenguaje en tu entorno de trabajo. Si es que no trabajas, estás sirviendo en una iglesia, pero si tienes un trabajo secular, ¿cómo es tu vocabulario? ¿Te ríes de esos chistes rojos? ¿O esos chistes de doble sentido? No contestes, porque te vamos a apedrear. No es cierto. Te queremos ministrar. Pero sí o no, y a veces dan risa, ¿no? Honestamente dices tú, híjole, es que da risa.
pero nosotros tenemos que ser diferentes. Y siendo diferentes, no que somos mejores, pero siendo diferentes, tenemos y vas a tener una oportunidad de ministrar en tu trabajo. Porque si tú estás caminando conforme a la palabra de Dios, en tu trabajo, en el mercado, donde quiera, especialmente en tu trabajo que te conocen, de repente se te va arriba un compañero y te va a decir: hey compa, tú que estás más arriba y más cerca del jefe, del que está más allá, no, ese jefe es Dios, échate una oración por mí. ¿No te han dicho eso? ¿Sí? Si no te han dicho eso, es un pecador, ¿eh? Pero se te arriman, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con mi esposa. Y ahí puedes, ¿sabes qué? En el lonche, comemos juntos o te picho lonche y vamos a hablar. ¿Sabes qué? Compa, tú que estás más pegado a Dios, híjole, mi hijo anda en problemas. Y puede ser ese vínculo para la solución de esa alma y traer a esa persona a Cristo. Entonces, tiene mucho que ver nuestra conducta. Nosotros tenemos que ser diferentes. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, ¿le seguimos entonces? Porque dice: sed santo como yo soy santo. Pedro, un judío, sabiendo la ley, sabiendo lo que dice en Levítico 11:44, dice: sed santo porque yo soy santo. Dice, versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, palabra de acción, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, dice: sed santo porque yo soy santo. Si es que invocares a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Cuántos cristianos tenemos esta mañana? Levanten la mano. ¿Cuántos hijos de Dios? Entonces esto es para nosotros. Esto es para nosotros, de conducirnos con temor y temblor, en obediencia a Dios. Entonces, lo que quiere decir esto, porque también hay unos cristianos, ¿verdad? Aquí no tenemos a los cristianos, ¿verdad? No los dejaron entrar, ¿verdad? Esos se quedaron allá afuera. Pero déjalos entrar para que reciban la palabra. Hay cristianos y hay cristianos. Aquellos cristianos son los que dicen que son cristianos, pero no lo son. De dientes para afuera nomás. Entonces, pero esto para nosotros, por favor. ¿Qué es lo que implica ser santo? ¿Qué tenemos que ser diferentes? Y dice: bueno, pues Dios ya me eligió acá en el inicio. Ya tú me dijiste que ya me apartó. No, entonces, pero Él ya te apartó para que seas obediente, para que yo sea obediente. Y nos conduzcamos de una diferente forma. ¿Qué es lo que te quiere decir eso a ti y a mí? Que cuando te corta, o ¿cómo se dice en español? Cuando te pasa alguien y se te mete enfrente, o alguien se te mete atrabancado, ya no le puedes recordar del que le dio luz, ¿verdad? Ahora tienes que decir: ¿sabes qué? Tranquilo. ¿Sabes qué? Tal vez él está más apresurado que yo. Tal vez le anda del 2, yo no sé. Entonces déjalo pasar. Y que se vaya con su locura y tú ahí tranquilo. Pero ya no le vamos a responder con palabras y maldecirlo, ¿sí o no? Yo sé que ustedes no lo hacen, ¿no? Son los de Tijuana que cruzan la frontera, en la frontera más me van a apedrear los de Tijuana ahora sí, ¿verdad? Y los tengo que llevar a casa. No es cierto, Pastor Chris. Pero son cositas en nuestra vida cotidiana que nosotros podemos cambiar. Les estoy dando estas aplicaciones porque eso lo podemos poner a práctica a menudo, todos los días. De levantarnos y hacer tu devocional. Una cosa de los muchachos del rancho, y te lo van a decir, pregúntales, ahí están, que hacíamos todas las mañanas es nuestro devocional. Y el momento que los hermanos se graduaban del rancho y se iban, y me hablaban y me decían: ¿sabes qué? Ora por mí, pastor. ¿Qué pasó? ¿Qué? Dime, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo orar por ti? Y les pregunto: ¿estás haciendo tu devocional? Sí, es que pues ya agarré trabajo y ya pues agarro y leo y ¡pum! ¿Pasaste tiempo con el Señor o nomás le hablaste? Porque Él te quiere hablar. Entonces, hay cosas que podemos hacer en nuestro diario vivir para enriquecer nuestra vida.
y ser diferentes y poner eso en aplicación. Tenemos que ser santos y comportarnos como hijos de Dios. Como hijos de Dios, a través de la Biblia tenemos un régimen, tenemos una conducta de behavior. How do you say behavior? De conducta, ¿verdad? Yo no lo estoy diciendo, simplemente lo estoy repitiendo, ¿ok? Y se los digo de todo corazón, mis hermanos, no les estoy regañando, esto es para mí también, que tenemos que ser diferentes en nuestra conducta. La conducta aquí es una palabra de acción, todos los días. 18 dice, porque tú ya sabes, yo ya sé, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean, ¿en quién? En Dios. Tú ya sabes, yo ya sé, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? A ver, que los escuche Dios. ¿Sí o no? Ok, entonces si tú y yo ya sabemos, ¿a qué estamos jugando? Es tiempo, mis hermanos, de todo corazón, con todo amor. Es para mí primero. Yo les suplico, yo les ruego, como su hermano en Cristo, mis hermanos, que nos recordemos de esa vana manera de vivir que vivíamos antes, vacía, sin dirección, sin Dios, sin esperanza, y retomar ese puesto de hijo de Dios, nacido de nuevo en espíritu, llamado para obedecer, pasando por diferentes aflicciones y pruebas por tu fe, por mi fe, que nos fajemos los pantalones y que digamos, ¿sabes qué, Cristo? Yo te quiero servir todos los días de mi vida hasta que tú vengas en el rapto o vengas individualmente por cada uno de los otros. Y es una exhortación, mis hermanos, en amor, que digamos, basta ya, si es que no estamos conduciéndonos o comportándonos como hijos de Dios. Y no más, y se los voy a decir así en seco, ¿no? Estamos difamando el nombre de Jesucristo, que es santo y que nos llama a la santidad. Esto, mis hermanos, esta carrera de fe no es un juego. Esta carrera, Pablo, la corrieron a la distancia y no se echaron para atrás. Bueno, Pedro, ya sabemos la historia de Pedro, ¿no? Pero se restauró y aquí lo tenemos registrado en la Biblia y ahora nos anima, ¿no? Pedro, ¿no? Pero de esta carrera que sabemos que no es fácil, mis hermanos, y hay mucho camino que correr. Los días se acercan, los días se están mejorando o empeorando. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿dónde están aquellos hijos de Dios? Que se pongan en la brecha, que digan, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esa diferencia en mi entorno. Yo voy a hacer esa diferencia en mi trabajo, en mi hogar. ¿Dónde están? ¿Están aquí? Yo quiero orar por ustedes. Ray, can you strum the guitar, please? Y voy a cerrar con esto, mis hermanos, porque quiero orar por ustedes, orar por todos nosotros, vasijas, seres imperfectos, salvos por la gracia de Dios. Dios conoce tu vida. Dios conoce, y vamos a descartar esto. Sabemos que no somos perfectos. Eso está por hecho. Y vamos a descartar eso, pero somos imperfectos y queremos animarnos los unos a los otros. Tú tal vez sepas tu caminar con Dios, pero Dios lo conoce más en detalle. Porque nosotros somos buenos para mentirnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Oh, mi vida está bien, pero tal vez maltratas a tu mujer en la casa. Oh, mi vida está bien, pero
hago esto. Oh, mi vida está bien, pero ¿qué vemos en el dispositivo? Yo no lo sé, mi hermano, pero son muchas estas posibilidades. Si tú estás aquí, y por favor, vamos a inclinar nuestro rostro. Si tú estás aquí esta mañana y dices, ¿sabes qué? Yo vine para recibir algo del Señor. Yo quiero regresar bendecido de esta conferencia. Estás en el lugar adecuado, porque estás en un lugar lleno de pecadores salvos por la gracia de Dios. Y tal vez, yo no lo sé, en tu vida no has sido el mejor hijo de Dios. Tal vez has fallado cuando tu fe ha sido probada. Tal vez has tirado la toalla, o tal vez te sientas que ya quieres tirar la toalla. Yo te digo esta mañana, tírala, pero tírala a los pies de Jesús y ríndete a Él. Y si tú necesitas oración y quieres venir aquí al frente, ven, porque queremos orar por ti. Si tú dices, ¿sabes qué? Mi relación con Dios no está donde yo quiero, no está donde debe de estar. Quiero orar por ti. Y Dios quiere ministrarte esta mañana y tocar tu corazón.